Hola a todos, gracias por estar en este minuto compartiendo un momento de diálogo, de conversación, donde buscamos conocer la vida y obra de quien ha dedicado más de medio siglo a la labor ministerial en el sur de Chile. Estamos hablando del pastor Genaro Bamondes Urrutia, conocido líder espiritual, sobre todo acá en la comuna de Osorno, a quien agradecemos por su tiempo, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir sobre su trabajo que ha desarrollado en el ministerio. Hola, un gusto estar contigo. Gracias por esta invitación a participar de este programa. El pastor Genaro junto a su esposa Dorca son padres de 3 hijos y orgullosos abuelos de 6 nietos. 55 años de liderazgo pastoral, enfatizando la labor social y la enseñanza teológica. También lo habíamos dicho, él ha incursionado en lo que es la escritura. 7 libros. Por nombrar algunos: Evangelismo Integral, Antes de la Cima, Una Iglesia Relevante para una Sociedad en Cambio, y el más reciente que ha sido publicado, Vivir en Plenitud. Ha sido pastor en los lugares como Los Muermos, Viña del Mar, San Carlos y Osorno. Precisamente es aquí, en nuestra comuna de Osorno, donde se encuentra radicado por 30 años. Casi 30 años, sí. ¿Cómo ha sido ese tiempo? ¿Cómo lo ha recibido la ciudad de Osorno? Hoy yo me siento un osornino 100%. Un contacto extraordinario con la comunidad y con las iglesias en general aquí en esta zona. Hablábamos un poco de la vida familiar que usted tiene, padre de 3 hijos, orgulloso abuelo de 6 nietos. Me imagino que es un regocijo poder contar con este núcleo y sobre todo que todos sirvan a Dios. Sí, es, creo, la bendición más grande que Dios me ha dado. En mi familia, en mi esposa, en mis hijos, los 3 sirven al Señor. 2 de ellos son pastores, uno dedicado a tiempo completo a la iglesia y el otro vivo ocasional, que tiene a cargo la labor social y el ministerio de la alabanza y la música. Tremenda bendición. Sí, una bendición. Pastor, lo decíamos, 55 años de labor pastoral. ¿Ha pasado rápido este tiempo? ¿Cómo ha sido estos 55 años? Por supuesto que ha pasado demasiado rápido. Preparándome para venir a esta entrevista con usted, pensaba cuando me inicié, siendo muy joven, 20 años de edad, y ya con 75 años, miro hacia atrás, ha sido un transcurrir del tiempo muy rápido. Pastor, en esa misma línea, y como usted lo menciona, inicia la vida pastoral bastante joven. ¿Cómo recuerda el momento en que sintió por primera vez el llamado de Dios al ministerio? Bueno, para poder responder a su pregunta, tengo que decir primeramente que cualquier persona que desea involucrarse en el ministerio pastoral o en cualquier ministerio necesita tener esa firme convicción de que ha sido llamado por Dios para desempeñar tal oficio. Y ese llamado de Dios que nosotros denominamos se traduce en esa vocación, en ese deseo interno de querer hacer la obra del ministerio. Pablo escribe diciendo que el que anhela obispado, buena obra desea, pero cuando escribe su carta a los Efesios, dice, refiriéndose a Jesús, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, dando a entender que es Jesús, el Señor, quien tiene la prerrogativa de llamar a sus siervos al ministerio para edificar su iglesia. Y en mi caso, yo sentí ese llamado divino cuando me convertí al Señor a los 16 años de edad.
el Señor salió a mi encuentro, me salvó y me llamó a su servicio. Y posteriormente, cuando tenía 20 años de edad, materialicé ese llamamiento, dedicándome ya de completo a la obra del Señor. ¿Dónde parte esta labor ministerial? ¿En qué parte de Chile? Mira, yo originalmente soy de la ciudad de Villarrica y cuando inicio mi tarea pastoral me traslado a Puerto Montt y ahí estoy algún tiempito breve con el pastor de esa congregación para luego trasladarme a Los Muermos y allí en forma definitiva ya iniciar como pastor el ministerio. Un gran desafío. Tremendo, tremendo. Pero lo recuerda con cariño, como un momento de prueba. ¿Cuáles son esas añoranzas que guarda de ese momento? Muchos recuerdos gratos. Luchamos mucho, enfrentamos dificultades que son propias de la vida, pero en todo momento el Señor fue con nosotros y ha confirmado el servicio en donde hemos estado. Pastor, a lo largo de estos 55 años, ¿cuáles considera que han sido los hitos más significativos en su labor pastoral? Bueno, no sé si llamarlos hitos, pero hay dos cosas que yo guardo muy profundamente en mi corazón, que es la tarea social y la enseñanza teológica y la formación de líderes. En Viña del Mar fui profesor por varios años del Instituto Bíblico Visión. En esa misma época, en varias temporadas hice clase en el centro en Betania, que era una escuela de formación de líderes que tenían unos misioneros norteamericanos de la Iglesia de Cristo. Posteriormente me trasladé aquí a Osorno, aquí juntamente con el pastor Paulo Job, que era el rector del Instituto Bíblico Nacional con sede en Santiago, fundamos la filial de Osorno en esa misma visión de seguir formando líderes. Fue un trabajo intenso, pero muy hermoso, apoyando a pastores, a líderes, potenciando a profesores de educación religiosa. Y actualmente me encuentro vinculado a Aleph University, una universidad de los Estados Unidos, con el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma visión de contribuir al desarrollo de otros líderes. Eso lo guardo con mucho cariño. Y lo otro es el trabajo social. En Viña del Mar, en la época de los 80, junto a un misionero sueco, Carlos Howell, que ya está con el Señor, formamos un equipo de excelencia y levantamos ahí en esa ciudad un comedor abierto con reforzamiento escolar, un jardín infantil, en dos lugares muy vulnerables de la ciudad para atender precisamente a niños de escasos recursos. Fue un tiempo maravilloso, trabajamos mucho, llegamos a la comunidad a sectores muy precarios económicamente y luego cuando después de los años me traslado a Osorno, me involucré de lleno al trabajo que la iglesia aquí tenía a través del Hogar de Niñas El Alba, atendiendo a niñas que estaban en riesgo social, en convenio con Sename, después con Mejor Niñez. También fue un trabajo muy desgastante, muy fuerte. Y en la actualidad me encuentro vinculado también al trabajo de la Fundación Entorno Vida. Ahí tenemos dos lindos proyectos ahora en este tiempo. Es el Hogar de la Madre Campesina. Que, dicho sea de paso, hace poquito empieza este trabajo de forma conjunta con el Servicio de Salud. Así es. Oficialmente comienza, no hace, yo creo, la semana pasada, pero ya venimos de algunos meses atrás trabajando, atendiendo a estas mamitas que son de sectores muy rurales y que tienen que venir a la ciudad a tener sus bebés
y que aquí no tienen redes de contacto, redes de apoyo. Entonces nosotros le ofrecemos una casa digna para que ellas estén todo el tiempo que lo deseen. Y el otro proyecto que le menciono es el hogar de las niñas estudiantes, que también vienen de sectores rurales y que no tienen cómo pagar una pensión, vienen a estudiar en la enseñanza superior, y nosotros les ofrecemos también ahí la casa para que ellas vivan. Qué hermosa labor de la cual estamos hablando, una responsabilidad bastante grande. Primero, lo que es formar a nuevos líderes espirituales, y también este trabajo, esta unión de la iglesia con la parte social. Sí, estas dos cosas, como te digo, yo las mantengo muy, muy presentes en mi corazón. Creo que la iglesia, sin tomar ninguna bandera ideológica, debe cumplir un rol social para poder mejorar la calidad de vida en alguna manera a las personas. Pastor, usted ha nombrado dentro del trabajo que ha desarrollado a algunos líderes que lo han acompañado en este camino. ¿Qué personas influyeron decisivamente en su formación espiritual y en su crecimiento como pastor en estos 55 años? Bueno, Dios siempre coloca personas en nuestro camino para ayudarnos en esto del crecimiento, el desarrollo. Recuerdo con mucho cariño a Arturo Winca y a su esposa Edith, mis primeros pastores. De ellos aprendí mucho. Recuerdo también a un Salomón Jeffy Saldivia, un viejo pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Él era un teólogo por excelencia. Aprendí mucho de él. Me invitaba a su iglesia a predicar, y como las reuniones eran en la noche, entonces en el día teníamos sabrosas reuniones de conversación donde aprendí mucho. También aprendí mucho de Paulo Job, un gran maestro. Él era un misionero norteamericano, también está con el Señor ya. Él me impulsó a escribir. Él me dijo, escriba. Yo le reviso sus escritos, le hago el prólogo de su libro, así que hágalo. Bueno, Paulo Job sembró la inquietud, pero como ya se dijo en el principio, llevo 7 libros escritos. ¿Costó mucho ese primer libro, su publicación, la elaboración, o siempre estuvo el interés por dedicarse a las letras? Yo creo que siempre estuvo el interés, pero faltaba ese empujoncito para hacerlo, y fue Pablo el que hizo aquello. Porque yo siempre digo, mire, yo escribo más por inspiración. Me llega la inspiración y ahí tomo el lápiz y escribo, pero no me considero un escritor, sino solamente escribo lo que recibo de parte del Señor. Pero que ha sido bastante bien recibido por la comunidad cristiana acá en Osorno, incluso fuera de Osorno, sobre todo con el último libro, Vivir en Plenitud, que una vez que sale publicado, rápidamente es adquirido por muchas personas, incluso desde el mundo político, quienes han querido aprender un poco más a través de su escritura. Sí, han tenido bastante aceptación los libros. Varios de ellos están en Amazon, así que si es que alguien quiere conseguirlos por ahí, los va a encontrar. Qué bueno. ¿Qué rol ha jugado su familia en su camino pastoral y qué aprendizajes se llevan como hogar? Ha sido fundamental el papel de mi familia. De lo contrario, yo no podría explicar cómo podría haber hecho lo que se hizo sin el apoyo de mi esposa, Dorca. Ha sido una compañera idónea, una mujer luchadora que siempre ha estado codo a codo trabajando conmigo en el ministerio. Yo creo que tengo que rendirle a Dorca un real homenaje hoy. ¿Y qué decir de mis hijos? Igual han sido buenos compañeros de trabajo, buenos compañeros de ministerio. De hecho, usted los nombraba, 2 de ellos sí se dedican también a la labor pastoral. A la labor pastoral, sí. Qué hermoso ejemplo en este caso ven en el padre, usted 55 años dedicado a llevar la palabra de Dios, a expandir el mensaje de Dios, no solamente a través del mundo cristiano, de la iglesia,
sino que incluso a través de la formación teológica, de la formación de nuevos líderes y desde el mundo social, que también ahí llega la palabra de Dios. Así es, sí, sí. La familia es fundamental en la vida de un líder. Sin la familia no hacemos nada. Qué lindas palabras. Para continuar con esta entrevista y para que quienes se suman a esta transmisión puedan ir conociendo un poco más de la vida y obra del pastor Genaro Bahamondes, también nos gustaría conocer cuál ha sido la mayor satisfacción o recompensa espiritual que ha experimentado en estos 55 años. Estábamos hablando recién de la familia. Yo creo que esa ha sido mi mayor recompensa, la familia. El mayor regalo que Dios me ha dado ha sido mi esposa, mis hijos y ahora mis nietos. Qué lindas palabras. Yo creo que tienen un orgullo tremendo tener un padre, un abuelo como usted. No sé. Yo creo que sí. Pastor, ¿cuáles son las funciones principales que desarrolla un pastor para quienes muchas veces creen que solamente es guiar una iglesia? La tarea pastoral es muy, muy compleja. Un amigo pastor me dice que es una tarea, una labor honrosa pero complicada. Pero yo defino 3 áreas de acción de un pastor. Lo primero precisamente es pastorear, el cuidado de las almas. Eso involucra mucho, consejería, visitación, etcétera, etcétera. Pero es ese cuidado que tenemos por la vida espiritual de las personas. Es lo primero. El Señor nos llamó para ser guía de almas y en eso estamos. La segunda función que debe tener un pastor es la enseñanza, la predicación y la enseñanza. Es decir, darle alimento a la congregación, o usando algunos términos entre comillas, darle de comer al ganado. Ocurre que a veces el ganado mira a otras praderas donde está el pasto mejor y se va para allá, porque acá en su propia parcela no tiene la alimentación adecuada. Entonces el pastor tiene que prepararse para ser un buen maestro, un buen predicador, enseñar a la iglesia, darle buen alimento. Y la tercera función que tiene un pastor es liderar. Eso significa visionar, planificar, evaluar, llevar a la iglesia del punto A al B, al C, hasta llegar a la Z, tener una hoja de ruta. Por eso debe el pastor desarrollar sus habilidades de liderazgo. Entonces yo resumo la tarea del pastor en esas 3 áreas. Tiene que tener el cuidado de las almas, tiene que dar buen alimento y tiene que ser un buen líder. Bastante interesante, 3 puntos que abarcan una amplia gama así de aspectos y que nos vienen a complementar precisamente lo que significa la labor pastoral. ¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones de pastores y líderes cristianos que recién están comenzando esta labor? Muy buena pregunta. Diría lo que Pablo dice a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Diría a esta nueva generación de líderes, nueva generación de pastores, que se preparen, que sean estudiosos, que estudien no solo la teología, sino también otras ramas
del saber humano para que puedan estar a la altura de las demandas de nuestros tiempos. Hoy no tenemos excusa para estudiar, para aprender. Tenemos todo al alcance de la mano. Con la tecnología todo es más rápido, todo más es fácil. más rápido. En el tiempo cuando yo me inicié no era lo mismo. Había que recurrir a los libros y los libros caros y todo. Pero ahora ha cambiado, está más fácil en ese sentido poder aprender. Pero también hay que prestar atención porque en esto de la gama de ofertas que hay, también hay que ver que hay ollas, entre comillas, que tienen veneno. Hay que saber filtrar la enseñanza. Sería lo primero. Lo segundo que podría decirle es que sean santos. Santos. Vivimos un tiempo donde hay una tremenda falta de integridad en el mundo, especialmente en el ámbito del liderazgo. El llamado de Dios a sus siervos es que sean íntegros, que nadie tenga nada que decir de nosotros, irreprensibles. Entonces, mi llamado es que sean consecuentes, que la gente está cansada de escuchar discursos, necesitan ver vidas consecuentes. Ese es el gran desafío. Y lo tercero que diría, sean llenos del Espíritu Santo. Busquen la unción del Espíritu. Recuerden que Jesús dijo poco antes de irse al cielo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y después me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No hay ministerio fructífero separado de la unción del Espíritu Santo. Los púlpitos de este tiempo necesitan predicadores que ardan con el fuego del Espíritu. Les motivo a buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso sería mi mensaje a esta nueva generación de líderes cristianos. Pastor, y ya para ir avanzando, ¿qué sueño o deseo mantiene aún para la iglesia del futuro y para el impacto de Dios en nuestra sociedad? Siempre debemos soñar. Así es. Cuando dejamos de soñar es porque ya estamos muriendo. Siempre habrá tierra por conquistar. Yo tengo un gran sueño, Tania. Un gran sueño. Y ese sueño es que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Observo a la iglesia demasiado relajada en algunos sectores, mimetizada con el mundo, sin autoridad, sin señales. La iglesia tiene que volver urgentemente al Pentecostés, volver al libro de los sellos, volver al aposento alto, buscar la llenura del Espíritu. La iglesia necesita levantarse como la voz profética de Dios a las naciones, pero investida con el poder de lo alto. Y ese es mi sueño, que Dios nos visite con un avivamiento que nos haga volver a las sendas antiguas. Hermoso sueño que yo creo que muchos también lo comparten. Volver a las sendas antiguas, tener ese, como dice usted, esa llama, ese avivamiento que es tan fundamental y que necesitamos día a día. Para eso trabajamos. Porque cuando alguien tiene un sueño, una visión, tiene que trabajar para alcanzarlo. Y en esta etapa de mi vida, mi mirada está en eso. Buscar a Dios y rogar por la iglesia. Que volvamos al Señor.
en arrepentimiento que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Hermosos sueños, sin duda, son los deseos del pastor Genaro Bamonde para la iglesia y donde usted es parte. Agradecemos este espacio que se ha tomado, estos minutos que ustedes se han tomado a través de las redes sociales para conocer, como decíamos, la vida y obra de quien ha dedicado más de 55 años de su vida a la labor ministerial. Y no solamente al pastorado, sino que también una vida activa en el rol social y en la formación de nuevos líderes en materia teológica. Un trabajo completo donde también se ha evidenciado a través de 7 publicaciones, de 7 libros, el trabajo que se está desarrollando por transmitir el mensaje de Dios, por llevar el mensaje de Dios a lo largo de estos años a través de la población, a través de niños, de mujeres y de cientos de personas que cada día concurren a nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Tania. Y decir finalmente, aún queda mucha tierra por poseer.